estar con ustedes. Les saluda el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y de restauración, nuevamente con mi querido hermano Guillermo Nagui para seguir adelante con esta temática que hemos comenzado hace algún tiempo, hablando acerca de la ley y la gracia. Estamos hablando en la ley bajo la gracia y hoy también tenemos un tema muy específico también relacionado al tema que estamos mencionando. Queremos seguir profundizando y poder esclareciendo con la ayuda del Señor una temática que lastimosamente ha traído mucha confusión, muchas veces porque no se escudriña lo suficiente. Veníamos diciendo, como para hacer un recordatorio, que la gente piensa que la ley ya quedó completamente atrasada, olvidada, pero nada más lejos de la realidad. Antes de dar una breve introducción, quiero saludar a mi hermano Guillermo y que él también pueda estar saludando a la amada audiencia. Shalom, Gustavo. Muchas gracias, como siempre, por invitarme a tu programa. También saludo a los que están escuchando o los que van a escuchar esta programación. Y también agradezco al Señor que nos haya revelado su palabra, que nos haya capacitado para entender su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El título de hoy lo combinamos con Gustavo, casado en la ley, bajo la gracia. Casado en la ley y bajo la gracia. Estaremos analizando el capítulo 7 de Romanos y a mí me maravilla la mente de Pablo al escribir eso. Únicamente podemos comprenderlo como que es una inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo para Pablo, para que él escriba de tal manera para nosotros. Es increíble la altura de esos pensamientos. Yo apenas subiendo en una escalerita, creo que apenas me separo un poquito del suelo. Entonces, pero es muy interesante lo que vamos a analizar hoy. Amén. Saludamos a la amada audiencia, como siempre, mi amada esposa Cristina María, bendiciendo este programa, esta audición. Agradecemos entonces a nuestros queridos hermanos que se van a ir uniendo. Recuerden que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Yo estoy acá por otro celular viendo lo que ustedes van escribiendo. La familia Fernández de la ciudad de Buenos Aires también nos está saludando. Dice que el Señor bendiga a este equipo maravilloso que el Señor escogió, hermano Guillermo Nagui. Amén. Para la gloria del Señor. Casado, ¿cómo era el título, hermano? Casados en la ley bajo la gracia. Casado en la ley bajo la gracia. Amén. Gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, venimos diciendo que la gracia se une con la ley. Venimos diciendo que la gracia no rechaza a la ley en ningún momento. Venimos diciendo que la gracia no cambia a la ley. La ley y la gracia trabajan juntos, son un equipo, como están diciendo acá, gloria al Señor. Y obviamente, si tenemos el amor de Yeshua, vamos a amar la ley. Nosotros, con mi hermano Guillermo, parecemos locos, ¿no? Porque en un mundo cristiano, evangélico, religioso, que prácticamente ha asumido a través de un montón de engaños que la ley ya pasó, que la ley es algo malo. Yo venía meditando, cuando uno habla de la ley parece que ven un demonio, ven un demonio. Pero quiero decirle esto con toda fuerza y con toda franqueza también. Cuando ven un demonio parece que lo abrazan. Cuando ven la ley parece que ven una legión de demonios, nada más lejos de la realidad. Pero cuando vienen los demonios con doctrinas demoníacas, bienvenido, entren a la iglesia, entren a mi mente, entren a mi corazón. Yo no sé de dónde han sacado esta idea. Lastimosamente, la palabra del Señor dice que en el último tiempo se levantarán falsos profetas, se levantarán engañadores, y no solamente el mundo, sino que estamos hablando del mundo religioso dentro de la cristiandad, abrazó, como ya veníamos hablando, y ustedes pueden ver los otros programas, abrazó
esta temática de que la ley está enterrada, seguramente, como ya veníamos diciendo, porque quieren desenfrenarse en los deseos de la carne, que es el tema que hoy va a estar abordando nuestro querido hermano, y yo le voy a estar acompañando con el tema de Romanos 7. Yo quisiera comenzar leyendo Mateo 5:17, que lo hemos mencionado, pero no lo hemos leído en los programas anteriores por cuestión de tiempo, ¿verdad? Preferimos o buscamos la guía del Señor y estuvimos leyendo otros textos, pero llega la hora de leer de vuelta Mateo 5:17, que la Reina Valera está subtitulando bastante bien en este caso. Acá habla de Yeshua y la ley. Yeshua nunca estuvo en contra de la ley. El gran Señor y Salvador, el Dios de toda gracia, pero también de toda ley, como enseñaba nuestro hermano en la primera parte, Yeshua y la ley. Yeshua nunca estuvo en contra de la ley. Es más, Yeshua siempre impulsó al pueblo de Israel a dejar las tradiciones, obviamente, de los ancianos, que iban en contra justamente de la ley del Señor. Mateo 5:17 al 20 dice: no piensen, porque muchos ya en esa época pensaban que la Torá había quedado en desuso o le estaban dando otro sentido, que ahora es mucho peor todavía. No piensen en su mente que he venido a abrogar, a anular la ley o el libro de los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Y Yeshua mismo se pone en primer lugar como ejemplo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor y Salvador, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuvo que cumplir la ley, que eso está en Gálatas. Si hay tiempo y lo veremos, porque hay mucho contenido hoy. Algún día vamos a agarrar ya el libro de Gálatas, que el Señor nació bajo la ley. No sé si eso te dice algo, ¿verdad? El Señor nació bajo la ley, ¿verdad? Y cumplió con la ley. Y luego nos dice a nosotros, Mateo 5:18, en adelante, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, obviamente este cielo y esta tierra después del milenio van a pasar, ni una jota, ni una yuta en realidad, en hebreo, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y hoy los pastores, los evangelistas, los apostolitis de hoy en día dicen: la ley ya pasó, no tienen fundamento, no tienen argumento. La misma palabra del Señor los está confrontando, pero como la gente lastimosamente no estudia, no medita, no piensa, no tiene una comunión con el Señor, son guiados como ganado. Esa no es nuestra idea. Nuestra idea es que usted pueda pensar, pueda reflexionar y pueda ver lo que realmente dice la palabra del Señor. Como diríamos en Argentina, no me vendan gato por liebre. No me digan que la ley ya pasó cuando en realidad no pasó, porque el Señor lo está diciendo acá. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hay mandamientos pequeños, mandamientos grandes, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos mientras todavía tenga la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Entonces Yeshua está a favor de la ley. Yeshua está diciendo: cuidado, no quebranten los mandamientos. Los mandamientos son eternos, son perfectos. Los mandamientos, el Eterno los quiere poner, como ya vimos en la clase pasada, en Jeremías, y también el autor de Hebreos lo quiere volver a colocar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a temer al Señor y cumplamos con toda justicia, como ya hemos hablado, ¿verdad? Y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga. Estamos hablando de la primera venida de Yeshua, que muchos dicen que el Señor abolió la ley. Sin embargo, Él nos está dando la indicación de hacerlos, de cumplirlos, de vivirlos, y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero esto no termina acá, sino que el Señor le da una puntada final a esta meditación en Mateo 5:20, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos. ¿Por qué? Porque la justicia de los religiosos no estaba cimentada ni en la ley, y obviamente no estaba cimentada tampoco en Yeshua. Ya hemos dicho que nosotros obviamente creemos que Yeshua es el que nos tiene que justificar, porque justamente nosotros no cumplíamos la ley, pero Él no vino a anular la ley. El hecho de que seamos justificados por la fe, eso ya lo estábamos viendo en Romanos 3:21, en la clase pasada. En ninguna manera, el hecho de que seamos justificados por la fe, en ninguna manera
significa que la ley ya quedó a un costado. Estamos en la ley bajo la gracia, justamente bajo el poder también del Espíritu Santo, para poder vivir lo que el Señor siempre ha querido que nosotros podamos vivir, porque la ley es buena, la ley es santa, la ley revela la justicia de Dios. Le digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Luego me voy a extender con otros versículos. A lo largo de toda la Biblia, la palabra del Señor dice que la ley revela la justicia de Dios, que no es otra cosa más que el Evangelio. Como dice Romanos, el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Cómo voy a ser justo? ¿Cómo me voy a vestir de lino fino si no tengo la más mínima idea de lo que dice la ley? La gracia de Dios me vuelve a colocar la ley de Dios en la mente y en el corazón para que yo pueda agradarle al Señor. Pasamos al tema que hoy tenemos preparado, sobre todo Romanos 7, que es lo que vamos a estar compartiendo. Hermano Guillermo. Sí, gracias, Gustavo. Bueno, para comenzar a hablar sobre el capítulo 7 de Romanos, me gustaría entender nuestra relación con el Señor, ¿sí? Una relación donde son importantes la Torá y donde es importante la gracia, donde la ley y la gracia son importantes. Me gustaría ver esa relación como un casamiento, ¿sí? En el libro de Apocalipsis dice que aquellos que han sido salvos o que serán salvos son la novia y van hacia un casamiento con el Cordero. Entonces, el tema de hoy es casado en la ley bajo la gracia. ¿Por qué elegimos este tema? Porque vemos en Romanos capítulo 7, versículo 4, donde muchos enseñan lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. Leamos Romanos 7, 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, que es Yeshua, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se enseña en las iglesias, por lo menos en la que yo conozco, frecuentaba, o aquellas que escucho prédicas en internet, etcétera? ¿Qué es lo que se enseña? Que habemos muerto a la ley para casarnos ahora con Yeshua, ¿sí? Solamente podemos producir fruto para Dios si es que morimos a la ley. O sea que hay una división entre la ley y la nueva vida o la vida de la gracia. Y el fruto que se enseña aquí es la gracia, solamente la gracia, hablar de la gracia o haber recibido la gracia. ¿Qué pasa con este casamiento? Para comenzar, ¿quién es la cabeza de este casamiento? ¿Sí? La cabeza de este casamiento debe ser el Señor. Él es nuestra cabeza, ¿sí? Cuando Pablo habla del misterio del Mesías y la iglesia, él lo compara a un matrimonio donde el marido es la cabeza de la mujer y la mujer es el cuerpo. Entonces, en este hombre colectivo que somos la iglesia del Señor, la Kehilá del Señor, o el Israel de Dios, en este cuerpo colectivo, el Mesías, Yeshua, es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él es el marido y nosotros la esposa. Entonces, en esta relación es la que nosotros debemos comprender qué papel tienen la ley y qué papel tiene la gracia. Es correcto enseñar que debemos nosotros, como si fuese un marido anterior, separarnos de la ley para entonces casarnos con Yeshua. Yeshua no tiene ley, o sea, en esa boda, en esa casa eterna en la que él va a gobernará sin ley, o qué tipo de relación tendremos. Eso es lo que me gustaría analizar.
porque no es eso lo que enseña el capítulo 7 de Romanos. Cuando nosotros nos casamos, adquirimos el paquete completo, ¿sí? Como recién dijiste, que no nos den gato por liebre o Lea por Raquel, perdón, sí. Está bueno. Nosotros adquirimos el paquete completo, entonces no podemos nosotros usufructuar de la gracia y separarnos de la ley. O sea, el paquete completo es en la ley bajo la gracia. Por ejemplo, el versículo 2 está muy interesante, hermano. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Así es. Eso es lo muy interesante. Eso es lo que voy a... Ese es el fundamento de lo que voy a hablar. Lo que pasa es que nosotros enseñamos o que transmitimos que queremos el perdón, pero no queremos guardar los mandamientos. ¿Sí? Queremos el perdón por no guardar los mandamientos, pero no quiero los mandamientos. Quiero la gracia, pero no quiero la ley. Quiero la misericordia, pero no quiero las ordenanzas, los estatutos del Señor. Quiero la salvación, pero no me hables de santificación. Entonces, ahí es donde voy cuando menciono que un casamiento es un paquete completo, ¿verdad? Como bien leíste, Romanos 7:2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. También lo vemos en 1 Corintios capítulo 7:39, donde dice, la mujer casada está ligada, vinculada, unida por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hermano, ese punto ya me gustaría, antes que sigas con todo lo que tenés, aclararlo, porque ese es el punto principal donde ya la gente se hace un matete terrible. Cuando vos estás leyendo ahí, ella queda libre de la ley del marido, listo. El creyente promedio piensa, se terminó la ley. Explicarles qué significa antes de proseguir esa parte que es la que ya agarran enseguida para desviarse. La palabra dice, Romanos 7:2, queda libre de la ley del marido. No dice queda libre de la Torá, dice de la ley del marido. Es decir, la Torá sujeta a la mujer a la voluntad del marido. ¿De dónde quitamos eso? ¿Dónde está en la Torá eso? Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O dicho de otra forma, tu voluntad será sujeta a tu marido, o tu voluntad estará sujeta a tu marido. Es de ahí que Pablo nos dice en Romanos y en Corintios que la mujer está sujeta, la voluntad de la mujer debe estar sujeta por la Torá o debido a la Torá, debe estar sujeta a la voluntad de su marido. Ahora, trayendo esto a nuestra relación con Dios, ¿quién es nuestro marido? ¿Quién es nuestra cabeza y cuántas cabezas hay? ¿Sí? Porque, por ejemplo, un matrimonio donde haya dos cabezas, eso no sería un cuerpo, sino que sería una especie de monstruosidad, ¿sí? Y ni qué decir... Adulterio, sería el adulterio, esas cabezas son los amantes. O mismo entre un hombre y una mujer, ¿sí? Entre el esposo y la esposa, ¿sí? Claro. Pero entre el esposo y la esposa, solo entre ellos, si hay dos cabezas, igual es una monstruosidad, ¿verdad? Vale. Ahora, si hay una tercera cabeza, ni qué decir. Y peor si hay 7 cabezas, como lo vemos en Apocalipsis 13, 7 cabezas ya es una
bestialidad, o sea, es una bestia. Eso es lo que interpretamos que sucede cuando el Señor reclama a Israel que haya ido atrás de sus amantes. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 16. ¿Sí? Trata a Jerusalén y trata a Israel como una mujer que va atrás de sus amantes. Entonces, una vez que esta mujer no se sujeta a la voluntad de su marido, entonces hay otras cabezas. Esas otras cabezas, en este caso de Israel, eran naciones, ¿sí? Esas naciones se constituyen en la cabeza de la mujer. Ya no más Yahweh, quien debía ser su marido, ¿sí? Pero él dice, invalidaron mi pacto. Entonces, una vez que ellos, que el pueblo invalida ese matrimonio con el Señor, ¿sí? Una vez que el pueblo invalida ese matrimonio y se une a sus amantes, es de ahí que surgen las varias cabezas, ¿verdad? Pero volvamos a nuestra relación con Dios. Lo que estamos estudiando es Romanos 7:2, donde dice que la mujer casada está sujeta por la ley del marido, por la ley del marido dentro de la Torá, en cuanto el marido vive, ¿verdad? Entonces aquí debemos hacer una aclaración. Pablo utiliza una metáfora de la sujeción de la esposa al marido ordenada por la ley en Génesis 13:16 para demostrar que ésta queda libre al morir el marido. Así también, todo hombre está casado con el pecado, o casado, si se quiere, con Satanás, con la inclinación al mal en la carne, porque el Señor dice que, o sea, Pablo dice que lo que él ve en su carne es que en ella habita el mal, ¿sí? Entonces, con su mente, él quiere servir a la ley de Dios, a la Torá del Señor, pero en su carne, en su cuerpo, él ve una inclinación al mal, por lo tanto, él dice, oh, mi carne habita el mal. Entonces, ese mal, esa inclinación al mal es con la cual nosotros, desde que nacemos, estamos casados, ¿sí? Entonces, esa metáfora que utiliza Pablo es para explicar que todo hombre está casado con el pecado y por lo tanto está condenado o acusado por la ley. ¿Por qué? Porque comete pecado y el pecado es infracción a la Torá, es infracción a la ley. Pero ese casamiento con el pecado o con la carne o con la inclinación al mal o con el mismo Satanás, ese casamiento que uno queda libre de ese casamiento al morir el marido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Yeshua muere, al creer nosotros en su muerte y resurrección, al creer que Él murió por nuestros pecados, no simplemente estamos creyendo que Él nos perdonó, también nos estamos identificando con Él en su muerte. Es decir, nuestro yo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra alma debe renunciar a ese casamiento con el pecado, ¿sí? Entonces se produce una muerte simbólica. O sea, yo muero con Yeshua, ¿sí? Porque eso es lo que dice también la palabra. Si morimos con Él, también resucitaremos con Él. Si hemos muerto realmente con Él. Entonces, al morir nosotros por identificación con su muerte, quedamos libres de ese casamiento que teníamos con el pecado, porque nos identificamos con Yeshua en su muerte. Y si nos identificamos en su muerte, también nos identificamos en su resurrección. Ahora estamos libres de ese casamiento con el pecado para casarnos con otro. ¿Sí? Ese otro es... Y también libre, hermano, de las consecuencias claro, del porque, ley del marido, ¿verdad? Porque hemos sido perdonados justamente, nuestros pecados han sido perdonados por el Señor.
el hecho mismo de que hasta el día de hoy la mujer deba sujetarse al marido, porque eso es lo que dice Pablo, ordena Pablo, ¿verdad? Que se sujete al marido, ese hecho nos demuestra que la ley no ha sido abolida, que la ley está vigente, que si la mujer debe sujetarse al marido en cuanto esté viva, eso es lo que dice la Torá. ¿Y dónde lo repite de nuevo en el nuevo pacto? Lo vemos en Efesios 5:22, dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios 5:24, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. En Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Lo vemos en Tito 2:5, sujetas a sus maridos. Lo vemos en Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro 3:5, estando sujetas a sus maridos. Y luego Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley, por la voluntad del Eterno, por la ley, por la Torá, al marido. Entonces, ¿cómo es que enseñamos hoy en las iglesias que debemos morir a la Torá para poder casarnos con el Mesías? O sea, debemos renunciar a la voluntad del Eterno, a todo lo que Él escribió como mandamientos, como estatutos, como ordenanzas. En realidad, hermano, ese pensamiento que está dando ahora es totalmente contradictorio, ¿verdad? O sea, si yo rechazo la ley y pretendo supuestamente casarme con Yeshua bajo la gracia, es totalmente contradictorio. Es totalmente contradictorio. Por eso es que es tan profunda la carta de Romanos y este capítulo 7. No se puede abordar. Es lo mismo, hermano, vamos a usar un ejemplo de la vida cotidiana, ¿verdad? Pedro y Juanita, hasta que no van a un registro civil, si no se consuma eso, no están casados. Pueden andar juntos, pero si no han pasado por el registro civil, no están casados conforme a la ley, no están viviendo conforme a la ley. No están viviendo conforme a la ley de esa nación, ¿sí? Claro. Y entendiendo nosotros, ya no en la legislación de la nación donde cada uno vive, sino en la legislación del reino, ¿sí? Que es lo que realmente importa, porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, en esa legislación del reino hay una ley del marido. Uno no puede decir... Realmente yo me pongo a pensar, hermano, da mucho para meditar hoy vamos a meditar mucho. Esto nos lleva a meditar, hermano Guillermo, nosotros, cada uno como creyentes. Primero quiero saludar al pastor Miguel Omar Amarilla, Jorge Campana, el hermano Alberto Andrés, la hermana Samara también, gracias por los saludos, que el Señor les bendiga. Un ratito, tengo que apagar acá el audio, sí. Sí. Nos ponemos a pensar, y esto es muy profundo y muy exhortativo, en realidad le estamos diciendo a la amada audiencia, si realmente, por más que vaya a una iglesia evangélica, pentecostal, bautista, etcétera, etcétera, porque este es el punto central, porque el Señor viene para casarse con una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Es imposible que nosotros seamos una novia santa, sin mancha y sin arrugas, si no tenemos la ley de Dios en cuenta. Porque la ley del Señor es la que nos va a santificar. Lo que vos estás tratando de decir, yo lo quiero decir en otras palabras, es que muchos, dentro de la casa del Señor, que para mi modo de ver, por los frutos que muestran, porque son religiosos, o son tibios, o son hipócritas, etcétera, etcétera, no están casados con el Señor. Es más, vamos a poner las etapas como nos enseña la Torá, porque estaba la etapa del noviazgo, la etapa de la preparación y la etapa de la consumación de ese noviazgo ya con el matrimonio, ¿verdad? Entonces, y había prescripciones, había leyes. El novio que se iba tenía que hacer la casa, tenía que mantenerse fiel, la novia también se tenía que preparar, etcétera, etcétera. Y vos estás diciendo, hermano, nos está comentando que si una persona que dice ser creyente
y estoy hablando que ya tiene tiempo en el camino, siguen los deseos de la carne, ¿verdad? Porque acá un poquito más abajo, en Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne. Ese era el marido anterior. ¿Sí? Claro, porque mientras estábamos en la carne, verbo pasado, está muy bien, hermano. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, porque la ley descubre todo. La ley apunta la pasión pecaminosa, no es la ley Amén. la pasión pecaminosa, no es la ley el pecado, sino que la ley Amén. apunta al pecado. ¿Sí? Amén. No le echemos ninguna culpa a la ley. Como muchos quieren hacerlo, ¿verdad? La ley apunta, la ley muestra la realidad de nuestros corazones, que por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte, obviamente, ¿verdad? Traía la condenación porque nosotros habíamos decidido desobedecer conscientemente la ley del Señor. Entonces, hermanos, esto es muy importante para nosotros, queridos hermanos, la amada audiencia, porque estás casado con Satanás, y lo estamos diciendo claramente, ¿no? Porque Satanás peca desde el principio, ¿verdad? Él es el autor del pecado, ¿verdad? Con la soberbia, como vengo hablando en varios estudios. Estás casado con los apetitos de la carne que nada tienen que ver con la voluntad del Señor a través de la Torá, o estamos realmente noviando, y noviando con el Señor es noviazgo casamiento. O estamos casados. Estamos dos puntas. O estamos casados con la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Yeshua dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, o estamos casados con la verdad, que es Yeshua, o estamos casados con la mentira, que es Satanás. Por eso mencionaba, hermano, al principio, vos lo decías de otra manera, yo entiendo que en un matrimonio puede haber dos cabezas, lastimosamente, ¿no? Eso no debería ser así. Pero digo, ya cuando entra una tercera cabeza, ¿verdad? O una segunda cabeza, digamos, que hay adulterio, se pierde la esencia del matrimonio. O sea, bueno, a Pedrito y a Juanita, y ahí entró Pablito, se rompió, obviamente, la esencia del matrimonio, porque la ley de Dios, la ley del reino del Señor, no importa lo que diga la ley de las naciones corruptas, nos dice que un matrimonio es un matrimonio siempre y cuando haya una cabeza, haya una esposa, está en sujeción, el marido ame obviamente a la esposa, cumpla también con sus deberes de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, cuando entra acá en el terreno, como está hablando nuestro querido hermano Guillermo, cuando entran las pasiones de la carne, entró otra cabeza. Y ahí tenemos muchas dificultades. Hermano, podés continuar. Entró otra cabeza. En eso que estabas mencionando, de los procesos legales que incluye una boda o un casamiento, sí, es muy interesante que también debemos mencionar que se realiza un pacto. Amén. O sea, el casamiento es un pacto del hombre con la mujer delante del Eterno, ¿sí? Delante del Eterno. Yo creo que el Señor creó así, hizo así su creación para que nosotros podamos sentir también en carne propia lo que es el dolor, ¿sí? Lo que es ver, por ejemplo, un casamiento que no funciona, o lo que es el dolor de ver una infidelidad, por ejemplo, ¿verdad? Para que podamos entender lo que es el sentimiento del Señor. Él también dice que le movieron a celos, ¿sí? La nación de Israel le movió a celos al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Es una infidelidad para con el Señor. ¿Y cómo uno debe sentirse cuando una esposa a la cual amamos y cuidamos como a nuestro propio cuerpo, ¿cómo nos sentiríamos cuando surge este tipo de situación, una infidelidad? Entonces, así el Señor también se siente en la relación con nosotros cuando hay esta infidelidad o cuando surge otra cabeza, como estamos hablando, donde vamos atrás de ese otro marido o resucitamos al otro marido que anteriormente habíamos ya muerto para esa relación, ¿sí? Habiendo quedado libres de ese marido anterior, pero muchas veces está de nuevo, se presenta de nuevo.
Yo quería leer, por ejemplo, Salmo 40, Ok. Salmo 43, donde, a ver, Salmo 40, espérame un minutito. Y mientras tanto, saludamos a Juan Bautista Galeano, nuestro querido hermano Delgado Antonio, un abrazo. Gracias por los saludos. Sí, la familia Fernández, como dice, se pierde la singularidad cuando entra la infidelidad, obviamente, ¿no? Así es. Quería leer Salmo 43, cuando Ok. dice, puso el Señor, dice, en mi boca cántico nuevo. Si cuando nosotros leemos el libro de los Cantares, por ejemplo, Cantares de Salomón, cuando él escribe acerca de esa relación, ¿verdad?, con su esposa, es algo maravilloso. Y cuando habla este salmo, dice, puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Dónde vemos ese cántico nuevo? Allá en Apocalipsis, donde dice que los 144,000 son los que cantaban un cántico nuevo y nadie lo podía aprender. Nadie podía aprender ese cántico nuevo, ¿sí? ¿Y cuál es ese cántico nuevo? Está acá, en el Salmo 40, dice, puso en mi boca cántico nuevo. Y un poquito más abajo dice, en el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Claro, porque el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Que estemos siempre haciendo sacrificio o siempre pidiendo perdón. No, lo que el Señor desea es que no debamos pedir perdón, es que vivamos según su voluntad. Entonces dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, eso es Yeshua, ¿sí? El sujeto ahí es Yeshua, en el rollo del libro está escrito de mí. En el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu Torah está en medio de mi corazón. Ese es el cántico nuevo. Bien. Esa relación con el Señor, donde Él es el que nos salva. Él pone un cántico nuevo en nuestra boca. ¿Cómo debemos nosotros vivir esa relación? De esta manera, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Porque Él es nuestro marido, Él es nuestro esposo, Él es la cabeza y como esposa, entonces como esposa debemos nosotros servir a nuestro marido y estamos hablando de la relación con Dios y debemos decir el hacer tu voluntad, Dios mío, Señor mío, cabeza mía, marido mío, me ha agradado y tu Torah está en medio de mi corazón. Ahora, decime, Gustavo, ¿por qué nadie puede aprender ese cántico nuevo allá en Apocalipsis? Sí. El tema, para ya adentrarnos mucho más en todo esto, el tema es lo que venimos hablando desde el principio. Los evangélicos, cristianos, religiosos quieren librarse de la ley a toda costa, ¿verdad? Yo siempre les digo, eso es un mal síntoma. Es un mal síntoma. La gracia del Señor, volvemos a repetirlo las veces que sea necesario, ha traído la misericordia, ha traído la justificación, ha traído esa sangre necesaria para limpiarnos de todo pecado, pero la ley tiene que volver a estar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque voy a leer Romanos 7 y luego voy a ir a otros textos que he preparado, luego el hermano puede volver más adelante a Romanos 7. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. La ley sigue haciendo el trabajo que el Eterno le dijo que hiciera desde el principio, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces a los evangélicos les molesta la ley porque la ley te sigue diciendo en la cara, en cada predicación y en cada estudio, que eres un infiel. Que eres un infiel. Y esa condición, a través de los años, aunque estés dentro de una iglesia y seas infiel a los mandamientos del Señor, no me refiero solamente a que cometas un pecado de adulterio, que por cierto es muy serio, ¿verdad? Infiel me refiero a que si eres codicioso, si eres idólatra, si eres
amante del dinero, si eres envidioso, si no perdonas, si guardas rencor, si eres un soberbio, tú eres una persona infiel. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La Escritura dice, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra, ¿verdad? Entonces, necesitamos indispensablemente, ¿verdad?, de la ley de Dios, que no es otra cosa que el Evangelio, como siempre le digo, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Entonces, mi hermano, está bien, queremos el perdón, como dice el hermano, pero si vas a volver a tus andanzas, estás en problemas. Estás en problemas porque estás en adulterio, estás en infidelidad, has roto el pacto, y el Señor no se va a casar con una ramera, con un prostituto, con una prostituta, con una congregación corrompida, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Yo quiero llevarle este texto ahora en el libro de Isaías, capítulo 2, que habla del reino milenial. Para aquellos que piensan, bueno, la ley ya pasó, ya hemos citado Romanos 7, Mateo 5, sigamos adelante, no hay problema. Isaías capítulo 2, ¿verdad? No se van a poder liberar de la ley, queridos evangélicos. Díganme lo que quiera, ¿verdad? La ley te va a perseguir por toda la eternidad y es una bendición para aquellos que hemos recibido esta revelación, porque la ley me mantiene en la senda de justicia. La ley me lleva al quebrantamiento, la ley me lleva a respetar, como decía nuestro hermano Guillermo, a mi cabeza, que es Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Si no hay ley, hago lo que quiero, fornico, adultero, pornografía, piso los mandamientos del Señor, y sigo con la calecita y con el cuentito y el verso que siguen haciendo dentro de la iglesia evangélica, soy salvo igual, soy salvo igual, soy salvo igual. No vas a ser salvo nada. Los soberbios no pueden alcanzar la salvación, como estoy predicando en otras enseñanzas. La soberbia imposibilita que usted pueda alcanzar la salvación y vida eterna. Isaías 2.1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh, que es el monte del Sión en Jerusalén, donde obviamente Yeshua reinará, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones una vez que Israel sea completamente restaurado. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque del Sión de Jerusalén, que es lo que va a salir nuevamente, lo que siempre salió, y lo que nunca dejará de salir, saldrá la ley, saldrá la Torá, saldrá la instrucción de Dios, saldrán los mandamientos del Señor, sin ningún cambio, sin ningún adulterio. Lo que el Señor dijo ayer, lo sigue diciendo hoy y lo va a decir mañana también, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Verso 4, y juzgará, marque la palabra juzgará, enseñará discernimiento entre las naciones y reprenderá. ¿Qué es lo que hace un pastor que no tiene la ley de Dios? Pregunto. Nada, casi nada. Enóquense si quieren conmigo, ¿verdad? Un pastor que no es pastor, un pastor que quiere agradar a la carne, como dice mi hermano Guillermo. Hoy la gente está casada con la carne, está casada con los carnales, ¿verdad? Y la carne es muerte, mi querido hermano. Nosotros tenemos que estar casados con Yeshua, tenemos que respetar el pacto, tenemos que estar casados con la verdad del Señor, con la palabra de verdad, como decía nuestro hermano Guillermo. ¿Por qué? Porque hay necesidad de juzgar la situación, entiéndase juzgar en este tiempo, no condenar, juzgar, enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, que era el trabajo que tenía que hacer el sacerdote también de la tribu de Leví. Ya voy a leer en un instante sus comentarios. Entonces, hermano, ¿qué está haciendo usted como pastor? Es un entretenedor. El siervo del Señor tiene que dar la ley de Dios, el evangelio del Señor, para que la gente entienda cómo debe vivir en este matrimonio espiritual, y reprenderá a muchos pueblos. La ley también viene para eso. Si hay algo malo en mi vida, lo tiene que reprender, ¿verdad? Si soy infiel, me tiene que reprender esa infidelidad para que aprenda a ser fiel, como Pablo le escribe a los Corintios en un momento, que él está dispuesto a castigar toda desobediencia
hasta que la obediencia de los corintios llegara a ser perfecta, conforme a la voluntad de Dios. Pablo estaba haciendo ese trabajo entre los corintios, que los corintios eran bastante bravos, por cierto, ¿verdad? Y volverán sus espadas en rejas, arado, etcétera, etcétera. Sigamos de ahí, Isaías 42:4, un ratito, hermano, mientras busca Isaías 42:4, el pastor Miguel. La ley es imprescindible en la vida del cristiano. Amén, amén. En la vida del cristiano, ojo del cristiano verdadero, si no se convierte todo en libertinaje. Amén, exactamente, exactamente. Gloria a Dios. Un ratito que vuelva a poner las cosas en su lugar. Para aclarar también, Gustavo, quiero aprovechar, sí. Cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de la carne física, ¿sí? O claro, sea, si bien la carne física sufrió la caída, donde Adán desobedeció al Señor, Adán y Eva, allí entró el pecado, entró la muerte y la carne física sufrió esa consecuencia, ¿sí? Hoy morimos físicamente, Amén. Nuestra carne muere, ¿sí? Pero el problema, o sea, yo no soluciono nada quitándome un ojo, cortándome una mano, ¿sí? Yeshua dijo que si tu ojo te hace pecar, entonces te quites el ojo, ¿verdad? Pero eso es una metáfora, es decir, es mejor renunciar al ojo. No hace falta quitarme el ojo, ¿verdad? Porque igual los deseos van a quedar igual. Entonces, cuando hablamos de carne, lo que estamos hablando es de la inclinación al mal que se encuentra físicamente en nosotros. Es la inclinación a desobedecer la palabra del Señor. Es aquello que nos hace ir atrás, ¿sí? de lo que no es correcto según la Torá. Entonces, de eso es lo que estamos hablando cuando mencionamos la carne, ¿sí? Y cuando Pablo dice, veo que el mal está en mi carne o mora en mí, cuando él ve esa ley del pecado en su carne, lo que él expresa es que hay una inclinación al mal en él y por lo tanto debemos nosotros morir a esa inclinación al mal. A ver, voy a proseguir. Qué interesante, hermano. Tiene que entender el pueblo del Señor que esa inclinación al mal, de la cual habla mi hermano Guillermo, ya lo dijimos, pero hay que repetirlo porque parece que no entra, ¿verdad? Esa inclinación al mal vino porque Lucifer, o Adán y Eva en el huerto del Edén, quebrantaron la ley de Dios. Quebrantaron la ley de Dios. Y esa inclinación cada vez se hizo peor. Entonces, sí, la gracia nos perdona, estamos bajo la gracia, en la ley bajo la gracia, pero otra vez es necesaria la ley para recuperar el temor al Señor y el diseño del Señor que Él ha querido desde el principio para cada uno de nosotros. Si sacamos la ley, otra vez vuelve a manifestarse esa inclinación al mal que el Eterno detesta, abomina y va a traer su juicio y su ira grande. Entonces, hermano, entendamos de una vez por todas que la gracia vuelve a colocar la ley nos protege, la ley es buena, la ley te enseña cosas buenas, la ley te da instrucciones buenas. Yo digo esto, hermano, antes de compartir el último versículo. Vamos a poner un ejemplo sencillo que conozco bastante bien porque uno ministra como siervo del Señor. No quiero entrar en todas las proyecciones porque sé que hay muchos problemas matrimoniales, pero vamos a ser sinceros, hermano. Hay un matrimonio, vamos a cambiar de nombre ahora, María y Rogelio. ¿Cuánto tiempo, sea de un lado o del otro, vas a aguantar la infidelidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, no, pero pastor, usted no sabe lo que dice la Escritura, 70 veces 7, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué el Eterno mandó juicio en un momento? ¿O por qué el Eterno en la segunda venida va a bajar la persiana? Como se dice, el que entró, entró, y el que no entró, se quedó afuera, como en los días de Noé. Ciertamente el Señor es muy misericordioso, Él es perdonador, usted también puede perdonar, el otro, pero seamos sinceros, ¿a quién le gusta vivir? Habla del contexto matrimonial, ¿verdad? Porque
Hay gente que no se casa justamente porque quiere vivir la infidelidad, la fornicación. Igual se van al infierno si no se arrepienten, ¿verdad? Pero el contexto del matrimonio, la infidelidad es algo que termina desgastando. Yo les pregunto, hermano, ¿ustedes creen bajo la gracia que si siguen siendo infieles a todo lo que se les enseña de parte del Señor, ustedes van a ver la gloria eterna? ¿Ustedes creen eso? Yo te pregunto, hermano Guillermo, ¿tú crees que un infiel puede entrar al reino de los cielos? Ninguna cosa inmunda o abominable o que comete abominación entrará en la casa del Señor. Amén. Amén. Eso es lo Bien que dice dicho. la palabra. Isaías 42:4. Pueden mandar sus comentarios, queridos hermanos, sus preguntas, sus bendiciones. Isaías 42:4, no se cansará ni desmayará. Está hablando acá proféticamente del Mesías. También un poco más abajo está hablando de la tarea que tenía Israel, pero eso lo voy a leer después. Hasta que establezca en la tierra la justicia. Hablamos mucho de la justicia porque la ley y el evangelio tienen que revelar la justicia de Dios, con la cual fue creado este mundo desde el principio, y el hombre lastimosamente decidió seguir el camino de la injusticia. Pero dice Isaías 42:4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. ¿Cómo se establece la justicia en la tierra? Punto y coma. Y las costas esperarán su ley. ¡Wow! No el evangelio Figuretti, no el evangelio al estilo Hollywood. Las costas, mi querido hermano, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando digo la manifestación de los hijos de Dios que tienen en su mente la ley de Dios porque han renovado ese pacto con el Eterno, o el Eterno hizo un nuevo pacto con nosotros, dándonos de su gracia, pero poniendo nuevamente esta ley para estar sujeto a Él en la forma que Él lo dispone, ¿verdad? Porque si usted no está sujeto al Señor, cumpliendo debidamente los mandamientos del Señor, ni usted ni yo estamos agradando al Señor. No estamos agradando al Señor. No hay forma de agradar al Señor si nosotros no nos sujetamos a esta ley matrimonial conforme a la Torah. Querido hermano Villar. Sí, mencionaste cómo va a ser el milenio hace un poquito de tiempo atrás. Sí. Es interesante, me gustaría leer unos pasajes rápidamente. Mencionaste Isaías capítulo 2. Estamos muy cerca de lo que sería Armagedón. Hoy estamos leyendo en las noticias el tema de Rusia, el tema de Estados Unidos, Ucrania, bomba nuclear, etcétera. Cosas que nos alertan de que estamos muy cerca de esa guerra que el Señor nos dice en medio de la cual Él vendrá, llamada Armagedón. ¿Cómo será inmediatamente después del Armagedón? Miqueas 4:2 nos dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Zacarías 14:16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, en ese Armagedón que estamos esperando, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos. Ahí vemos también que Yeshua es el Señor Dios Todopoderoso que vino en carne, ¿sí? Y vendrán a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, inmediatamente después del Armagedón. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Muchos seguirán queriendo festejar Navidad, Año Nuevo. Esas personas no conocen lo que vendrá. Isaías 66:15 dice,
Porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. ¿Quiénes son los muertos que serán multiplicados? Versículo 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo, esos serán parte de los que juzgará con... un tema que parte le de los pica al evangélico. parte de los que juzgará con fuego, los que comen pancho, chorizo, cerdo, jamón, y comen abominación, comen ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. También dice en el verso 23, y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron. ¿Qué significa rebelarse contra el Señor? ¿Sí? Es no gustar de su voluntad, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Quiere decir que ya no se podrá tampoco ir a misa los domingos, por ejemplo, ¿verdad? Porque acá dice, de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar a Yahweh, cosa que vemos en el cuarto de los 10 mandamientos, ¿sí? Guardarás el día de reposo. Entonces, pero ¿qué pasa? En Apocalipsis 16:11 vemos que blasfeman contra el Dios del cielo antes de este Armagedón, ¿sí? Por los dolores, por sus úlceras, pero vemos que no se arrepienten de sus obras. No se arrepienten de sus obras. Ese es el tema que estamos viviendo. Eso es lo que se enseña hoy en las iglesias. ¿No nos enseñaron acaso que la ley está abolida? ¿No nos enseñaron que el Mesías cumplió la ley para que supuestamente nosotros no tengamos que cumplirla? Entonces deben ser coherentes y enseñar, ¿verdad?, de que ya no hay casamiento tampoco, porque el casamiento, digamos, es espiritual, es moral simplemente, es simbólico, o porque ya estamos casados con el Mesías, entonces tampoco hay un casamiento legal, ¿verdad? Tienen que ser coherentes. Entonces, si es que la ley ya pasó o ya se abolió o el Señor ya cumplió con la ley para que no tengamos que cumplirla, entonces tampoco nos casemos, ¿verdad?, legalmente. ¿Cuáles son los dos maridos y las dos leyes que vemos en Romano capítulo 7? Los dos maridos son el pecado que mora en mí o el Mesías Yeshua. O sea, debo elegir. Así como en el Edén, ¿sí?, estaba Yahweh paseándose por el huerto del Edén y había comunicado al hombre, el hombre y la mujer, que son simbólicamente su esposa, les había comunicado su voluntad, ¿sí? De este árbol del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, morirán, ¿sí? Pero, ¿y quién era la cabeza en ese momento? Yahweh. Él es el marido, él es el Señor, la cabeza. Pero surgió otra cabeza, ¿sí? En medio del árbol del conocimiento del mal, surgió otra cabeza. Y el hombre y la mujer, como esposa de Yahweh, siguieron la voluntad de la otra cabeza. Entonces, esa otra cabeza, que es el mal, el pecado que mora en mí, es el otro marido, ¿sí? Los dos maridos entonces son también, podemos decirlo, la carne o el espíritu. ¿Y cuáles son las dos leyes? Una es la ley del pecado, ¿sí? La inclinación al mal, y la otra, la ley de Dios. Ahora, ¿la ley de Dios produjo en mí la muerte? Eso dice en Romanos 7:13. No, sino que el pecado es el que produjo en mí la muerte, dice, por medio de lo que es bueno, por medio de la ley. O sea, la ley me indica, de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Eso es lo que la ley me indica, me instruye. ¿Eso produjo la muerte o produjo mi muerte? No. Lo que produce la muerte es el pecado, es la transgresión a la ley. O sea, ¿qué trastornados estamos
que pensamos que la ley es mala o que la instrucción del Señor es lo que nos mata. Lo que nos mata es la transgresión a la instrucción, ¿sí? El pecado que mora en mí se enseñorea de mí. Ese pecado es mi marido cuando no conozco al Señor, ¿sí? Es la carne quien dirige mi mente. ¿Cuándo quedamos libres de ese marido? Cuando hemos muerto con Yeshua. Allí quedamos libres de nuestro marido anterior, la carne, el pecado, quedamos libres para casarnos con otro. ¿Quién es el otro? Es Yeshua, es el Espíritu, para obedecer ahora la ley de Dios, ¿sí? La carne y el Espíritu luchan por ser el marido. O sea, ¿quién va a conquistar a nuestra mente? ¿Quién va a conquistar nuestra alma? ¿Sí? La carne va a ser nuestro marido, ella es la que va a ser nuestra cabeza, ella es la que va a imponer su ley. La economía de la casa, la palabra economía viene de oikos, casa en griego, y nomos, ley, economía, la ley de la casa. Ella es la que va a comunicarnos lo que debemos hacer, la carne, nuestra inclinación al mal, o es el Espíritu de Dios el que va a ocupar el lugar de la cabeza, el que nos va a instruir con su ley, con la ley del Eterno, con la ley de Dios. La ley es espiritual. Entonces, ¿quién es el que va a ser el marido de nuestra mente, de nuestra alma, para que le sigamos, para que le sirvamos? ¿Vamos a seguir y servir a la carne o vamos a seguir y a servir al Espíritu? La carne nos lo impone, el Espíritu nos da la libertad de seguirlo o no. La mente o el alma pasa de estar casada y sujeta a la carne, pasa a morir por identificación con Yeshua, para así estar libre de la ley del marido anterior y para poder casarse y sujetarse y servir al Espíritu de Dios, ¿sí? Amén. Amén. Eso es lo que vemos en Romanos 7:6 cuando dice, pero ahora estamos libres de la ley. Se entiende que estamos libres de la ley del marido, estamos libres del juicio de condena o absolución que encontramos en la ley, ¿sí? Por haber muerto, estamos libres de la ley por haber muerto en quien estábamos siendo tomados. ¿En quién estamos siendo tomados? En Yeshua. Hemos muerto en Yeshua. Por eso estamos libres de la ley del marido anterior, por eso estamos libres de la ley que nos juzga y cuya condena es la muerte. De eso es lo que estamos libres, de la muerte, del juicio, de la sentencia de muerte impuesta por la ley, por haber transgredido la ley, ¿sí? Estamos libres por haber muerto en quien estábamos siendo tomados, en Yeshua, por haber muerto en él. De modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en antigüedad de letra, para que sirvamos al Señor con un espíritu nuevo. O sea, Él es nuestra cabeza ahora, Él es nuestra cabeza, y no que lo sirvamos porque entendemos o por lo que conocíamos antes, ¿sí? Es muy diferente el texto original griego que la versión en español. En la versión en español se entiende que hay dos regímenes, el régimen viejo de la letra, dice, y el régimen nuevo del espíritu, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu. Es como que hay dos leyes, donde la última abolió a la primera. O sea, ahora voy a servir en la ley del espíritu y no voy a servir en la ley, en la Torá. Sin embargo, no es eso lo que dice Romanos 7:6. Lo que dice es, de modo que sirvamos en novedad de espíritu. No existe la palabra régimen ahí. Y no en antigüedad de letra. Tampoco existe la palabra ley o régimen en ese pasaje, en ese verso. Es porque solo hay un rey, un señor, una ley. No habla de dos leyes, como que la gracia entonces es una ley nueva que invalidó la ley antigua. Dice la palabra, queridos hermanos, en un momento Yeshua dijo, no se puede servir a dos señores.
Entonces, queridos hermanos, yo quiero transmitirles esto. Ustedes tienen que chequear cada uno de nosotros. Esto como alguien que se casa, pero viene con esa maldición. Famoso acá en Paraguay, con todo respeto, no nadie se ponga mal, pasa en el mundo, ¿no? Pero Paraguay es un país muy promiscuo todavía. Esto como pretender casarme con una determinada persona, pero acá famoso, ¿no? Me acuerdo cuando llegué, se proclamaba mucho el viernes de soltero, ¿eh? No se puede. Si estás casado, no hay viernes de soltero ni jueves de soltero, ¿verdad? O antes del trabajo inventás una excusa, le decía a tu esposa, no, tengo que ir al médico, tengo un dolor de panza terrible, ¿verdad? Pero es para encontrarte con tu amante. Y Yeshua dijo, no se puede servir a dos señores. Como está enseñando nuestro hermano Guillermo, tenemos que tomar la decisión, nos vamos a arrepentir, y la Biblia dice arrepentimiento y conversión, para ya sujetarnos a la única cabeza que debería ser Yeshua, el Mesías, y despojarnos de todo peso del pecado, de toda práctica del pecado, de todo deseo pecaminoso. ¿Es posible todo eso? Claro que es posible. Claro que es posible. ¿Pero por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque los creyentes en su gran mayoría viven así, ¿verdad? No voy a ir a los textos, está mucho en el libro de los Reyes, cuando la Biblia aborda el tema antes de que las 10 tribus de Israel fueran destruidas por Asiria. Las 10 tribus de Israel se habían contaminado de una manera impresionante, ¿verdad? Habían seguido a infinidad de dioses y querían tener un pie sirviendo a cada dios, en donde en esos altares había mucha promiscuidad sexual, etc. Y aparte querían servir a Yahweh. En su mente, ellos pensaban que podían servir a Baal, servir a Astarot, servir a Moloch, ¿verdad? Y cada tanto venir con Yahweh, porque también era interesante estar con Yahweh, pero resulta que Yahweh dice, no, yo este tipo de relación no la voy a aceptar nunca. Yo no voy a aceptar que ustedes me sirvan a su manera, a su forma. Ya vamos a ir a la palabra del Señor. Familia Fernández, amén. Pero gracias a Dios Jesús vino a cumplir la ley, amén. Y todo lo que habló fue en el Antiguo Testamento. Justamente tengo una reseña que traje, familia Fernández, porque justamente quiero mostrarle a la audiencia cómo en el Nuevo Testamento Yeshua habla de la ley permanentemente. Mi amada esposa Cristina dice en la Biblia, Juan le dice a los fariseos y saduceos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? En Mateo 3:7, obviamente, de la ira venidera no se escapa de cualquier manera, ¿verdad? Hay que convertirse. Esa palabra justamente la dio el profeta Juan el Bautista en el río Jordán, porque venían al río a sumergirse en una forma hipócrita. Juan Bautista Galiano, mi Señor, ten misericordia. Es lamentable cómo se va formando un abismo entre la ley y la gracia. Hoy en las iglesias pentecostales, no todas, pero en la mayoría, por eso solo se predica el Nuevo Testamento, lastimosamente, y aún si se predicara, y eso lo voy a estar hablando en un instante, el Nuevo Testamento como corresponde, deberían indefectiblemente terminar hablando también de la ley de Dios. Emilio Contreras, gracias por los saludos desde la Patagonia, se está comunicando con nosotros. Quiero ir, hermano, a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a aclarar justamente esto que está diciendo la familia Fernández. Vayamos un instante a Gloria a Dios. Lucas capítulo 10, verso 25, que habla de la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, verso 25. Gloria al Señor. Dice, tenemos a Angélica Cervián también. Gracias por los saludos. Que el Señor te bendiga. A tu esposo también. Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? No le dijo qué está escrito en el Evangelio. El Evangelio se iba a escribir después, pero el Evangelio tiene su base en la ley de Dios, obviamente. El Evangelio no es otra cosa que obviamente la ley de Dios, inclusive profundizada todavía, ¿verdad? Mucho más, porque el Señor llega a decir que
ya es adulterio mirar a una mujer o a un hombre y codiciarlo dentro de tu mente y dentro de tu corazón. O sea que él está profundizando todavía el buen significado de la Torá, de la ley de Dios. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí, hermano, sí, por favor. Permiso, ese punto quería agarrarlo porque me parece importante, porque los que practican el buenismo, hoy te dicen, pero si estás mirando una mujer, ahí ya cometiste un pecado. ¿Es eso lo que dice la palabra? O sea, ¿uno peca por mirar a una mujer? Por codiciar. Por codiciarla. ¿Sí? ¿Y qué es codiciarla? Es querer que esa mujer sea tuya. Entonces, exactamente. Eso nomás quería aclarar. Gracias, hermano, que esa fue la situación de David, ¿no? De lo cual se tuvo que arrepentir. Entonces vemos que Yeshua, ¿qué es lo que usaba en aquel tiempo? Usaba la ley. Dijo en algún momento, ya vamos a seguir leyendo, dijo en algún momento, no, sí, yo les hablo de la ley ahora, pero saben que la ley está a punto de pasar cuando yo muera, o verdad, o después que yo muera. No, nunca nos dejó ese comentario. Es más, hemos leído Mateo 5:17, ¿verdad? Ya lo hemos leído. No piensen que yo vine a anular la ley, yo vine a cumplirla, ¿verdad? Y nos dice que nosotros también guardemos los mandamientos. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Acá se resume toda la ley, ¿verdad? Está basado en esto, ¿verdad? Entonces, si tú no guardas los mandamientos, como dice Yeshua en Juan capítulo 14, 15 y 16, etcétera, etcétera, no estás amando al Señor con todo tu corazón, por lo tanto eres un infiel. Es lo mismo que alguien no esté amando a su esposa con todo su corazón, o no esté amando a su esposo con todo su corazón. La ley, la Torá, la ley del pacto matrimonial, o la ley de Dios, en líneas generales, dice que nosotros, inclusive es una infracción no amar a Dios con todo el corazón. Es una infracción que tú no ames a tu esposa con todo tu corazón, que no ames a tu esposo con todo tu corazón. No, pero bueno, lo conocemos, no sabes quién es esto. No me importa, mi querido hermano y hermana, yo tengo que decirte lo que dice la ley de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Yeshua. No es amar en cuentagotas ni al Señor, ni al pastor, ni a los hermanos, ni a la hermana, por difíciles que sean. La ley está diciendo una cosa. La ley está diciendo acá, Yeshua le dice al intérprete que lo quería entrampar, que está escrito en la ley. Gloria al Señor. ¿Cómo estás leyendo, verdad? Claro que él quería interpretar a su manera, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Cuidado con los intérpretes de la ley, ¿verdad? Porque al final se van a Júpiter prácticamente. Dice acá la Escritura, verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, o sea, tendrás vida eterna. Si haces esto, tendrás vida eterna. Porque eso es lo que enseña la ley, ¿verdad? Eso está en el libro de Gálatas y infinidad de textos, ¿verdad? La ley, mi hermano, te dice, si haces esto vivirás, si haces lo otro morirás. Nosotros éramos dignos de muerte, de eso no hay la menor duda. El Señor nos dio su gracia, nos renovó el pacto, hizo un nuevo pacto con nosotros, que renueva la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. No desperdicies esta posibilidad. No, voy a volver a mis andanzas, como yo vengo enseñando en otras congregaciones. Me perdonó de vuelta, como dije ayer. Qué bueno, Señor. No me mataste esta vez. No me mataste de vuelta, pero un día te va a matar. Un día te va a matar. Basta con este pensamiento, viste, adulteré y el Señor me perdonó. Claro, porque el Señor es misericordioso. Volví a adulterar, el Señor me perdonó, pero mi hermano, como dice el refrán, no tires de la cuerda demasiado tiempo porque la cuerda se va a romper en algún momento. No podemos vivir con esa mentalidad torcida, ¿verdad? De que la gracia siempre va a perdonar y entonces no tengo absolutamente nada que ver con la ley de Dios. No, la ley de Dios siempre va a estar ahí presente para nosotros. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Yeshua, porque él era avaro. En este caso está hablando acá de la codicia a otro nivel. Está la justificación humana, que es como trapo de inmundicia. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Un segundito. Dice Lucas 10:30, respondiendo Yeshua, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, conocemos la historia, quedó mal herido, ¿no? Porque muchos dicen, y esto lo voy a aclarar en un instante, hermano, acá voy a un punto también importante. La gente dice, no, porque ustedes están con la ley, usted, Pastor Chimele, con la ley me tiene cansado, la ley no trae la misericordia de Dios. ¿Quién te dijo?
¿Quién te dijo que la ley de Dios no trae la misericordia del Señor? Vamos a ver qué dicen las Escrituras. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Lucas 10:33, pero un samaritano que representa a Yeshua y es el ejemplo a seguir de cada uno de nosotros, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Marque eso porque en un instante lo vamos a chequear con otro versículo. Acercándose, vendó sus heridas, echó aceite, vino, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Por qué hizo esto el samaritano? Porque la ley dice que hay que amar a tu prójimo, querido hermano y hermana, amigo. Gloria a Dios, la ley dice que hay que amar al prójimo y hay que amarlo correctamente. Amar al prójimo no es darle rienda suelta para que, como decía el hermano Nagui, tú te sigas enamorando de la ley o enamorando de la carne o casando con la carne. Amar a tu prójimo es reprenderlo en el amor del Señor y enseñarle el camino de la justicia. Dice Lucas 10:35, otro día al partir sacó 2 denarios, lo dio al mesonero, le dijo, cuídame y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le tocó la llaga porque era el punto que más le dolía a él. ¿Qué dice Mateo 23:23? Y ya paso a mi querido hermano para que prosiga. Mateo 23:23. Porque vuelvo a repetir lo que dije al principio en la introducción. Cuando se habla de la ley parece que ven demonios por todos lados. Pero yo quiero decirte, hermano, que la ley trae el amor de Dios, la ley trae la justicia de Dios, por supuesto, y la ley trae la misericordia de Dios. Y no sé si el evangelio trucho que muchos practican trae realmente la misericordia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros vemos también esta historia desde el verso 32, busque Mateo 23:23, pero en Lucas 10:32, que lo pasé por alto, dice que pasó un levita, y el levita conocía la ley de Dios, pero no tuvo misericordia. Eso está en Lucas 10:32, ¿verdad? Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Entonces, hermano, cuando nosotros no respetamos la ley de Dios, cuando nosotros pisoteamos la ley de Dios, estamos en falta delante de la presencia del Señor. Este capítulo está hablando del amor a Dios y del amor al prójimo, ¿verdad? Y si nosotros no amamos a Dios intensamente con todo el corazón y no amamos a nuestro prójimo como es debido, de acuerdo a la palabra del Señor, o no amamos a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos como es debido, de acuerdo a la palabra del Señor, estamos en falta, no tenemos una gota de amor y no tenemos una gota de misericordia. Mateo 23:23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y eso iba a casar, ¿verdad? Estaban en esos detalles, pero cuidado, a los padres los abandonaban, eso está también escrito. Y a veces no le daban al Señor todo lo que había que darle conforme a la ley, ese es un tema para ahondar en otro momento. Y dice Mateo 23:23, y dejan lo más importante de la ley, toda la ley es buena, pero dejan lo más importante de la ley. La justicia va a la cabeza siempre, la justicia. Luego dice la misericordia. Acá te voy a entrar, hermano, por ahí hoy no estabas preparado para esto, ¿no? Y voy al tema que decía mi hermano Guillermo, que a mí me gusta también compartir mucho esto, el buenismo, la justicia humana. Hermano, yo te digo la pura verdad. Qué poca gente en el evangelio veo misericordiosa, te pasan por arriba el levita y el sacerdote, te pasan por arriba. Pero sacamos pecho, nos jactamos, ¿verdad? Predicamos, ¿verdad? Con elocuencia, pero cuando llega la hora, el momento real de amar a una persona. ¿Qué significa amar a una persona? Hacerle seguimiento a esa persona, orar, llevarlo a la liberación. Ay, estoy tan cansado, pastores, que la gente piensa, como yo predicaba hace poco tiempo, hermano, que el servicio pastoral, no sé, piensan que uno se está rascando detrás de la oreja. El verdadero servicio sacerdotal, hermano, implica un esfuerzo en la gracia de Dios
muy grande. Muchos quieren llevar el título nada más, quieren la posición nada más, pero no quieren vivir de acuerdo a la ley del Señor en ese pastorado. Mateo 23, dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Juan Bautista Galeano dice, Romanos es el evangelio menos leído, mis hermanos, así mismo. Y todo lo referido a la ley es tocado muy superficialmente, sin profundizar los mensajes verdaderos, totalmente de acuerdo. La familia Fernández dice, Dios no puede ser burlado. Asimismo, saludamos a Miriam Rosa también. Que el Señor les bendiga. Hermano Guillermo, seguimos contigo. Sí, gracias, Gustavo. Bueno, como estábamos compartiendo las experiencias que hemos acumulado a lo largo de los años, vemos que se enseña contrariamente a la Torah, pero no es algo nuevo. En Romanos 7:7, Pablo dice que pues diremos, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, porque él debía aclarar si la ley era buena o mala, o era pecado o no era pecado. ¿Por qué él debía defender la ley? Porque había un rechazo a la ley. Pero yo no conocí el pecado, dice, sino por la ley. O sea, la ley es la que nos instruye. Su función es instruirnos. La función de la gracia es perdonarnos, es salvarnos. Pero la función de la ley es instruirnos. Porque tampoco conociera yo la codicia, dice, si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sí? Tampoco yo conocería que no guardar el Shabbat es pecado si la ley no me dijese guardarás el día de reposo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, eso es totalmente ignorado en las iglesias evangélicas o cristianas. Es totalmente, o sea, es algo que se enseña que está ultrapasado o por lo menos superado, que no es así, que no era así. Bueno, Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Entonces, ¿es la ley pecado? No, la ley es verdad, la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, el pecado se enseñoreó de mí, se volvió mi señor, se volvió mi cabeza, se volvió aquel que me obliga a hacer su voluntad, a servirlo. ¿Sí? Así, eso es el pecado. Y si yo soy una persona carnal, pues entonces estoy sirviendo a ese marido, a ese señor, a esa cabeza. Pero la ley dice, es espiritual, es totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo es que vamos a morir a la ley ahora? O sea, ¿cómo es que vamos a tomar la ley como algo malo, lo cual tenemos que rechazar para poder entonces estar en la gracia? No, Romanos 7:14 nos dice que la ley es espiritual. El problema es conmigo, no es con la ley. Yo soy carnal, dice Pablo, ¿verdad? Romanos 7:16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, o sea, lo que yo, debido a la conciencia que el Señor nos da, reconozco que es malo, si eso es lo que hago, entonces apruebo que la ley es buena, ¿verdad? Entonces, si yo reconozco que mentir es malo, apruebo que la ley es buena. No debo dar un falso testimonio. Apruebo que es bueno. ¿Cómo es que voy a rechazarlo después? Romanos 7:22 dice Pablo, porque según el hombre interior, ¿sí? El espíritu, me deleito en la ley de Dios. Lo que leímos en Salmo 43, el cántico nuevo, me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Ahora Yeshua es la cabeza, ahora Yeshua es el Señor, es el marido. Así que yo mismo
con la mente, esto es lo que estaba en disputa, esto es lo que había que conquistar, la mente, ¿sí? Ahora, con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces, con la mente sirvo a Yeshua, el Mesías, sirvo al Señor, sirvo al marido. ¿De acuerdo a qué? A su voluntad, de acuerdo a su ley, de acuerdo a su Torah, de acuerdo a la ley de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne, dice, a la ley del pecado. Entonces, está todavía la otra cabeza, esa otra cabeza. Pero, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida, ¿cómo describe a la ley aquí? A la Torah. Nos dice que es la Torah del espíritu de vida, no es una Torah de muerte, no es una Torah mala a la que tengamos que renunciar o rechazar. Dice la ley del espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, me ha librado del marido anterior, me ha librado de la cabeza que imponía servicio, imponía esclavitud, que me esclavizaba, me ha librado de esa esclavitud, me ha librado de ese señor que me obligaba a servirle. Entonces, por eso es que es importante aclarar, ¿sí?, que la ley del espíritu de vida es el mandamiento de Dios, por el cual Él determina cómo y por medio de quién dar vida. Eso está declarado en la Torá y explicado en los evangelios, por lo que no es otra ley diferente, sino que es la expresión de su voluntad. Es la expresión de su voluntad de morar en nosotros para ayudarnos a obrar según su voluntad. Él, morando en nosotros, nos ayuda a obrar según su voluntad. Grandes y maravillosas son sus obras, dice la palabra del Señor. Entonces, sus obras en nosotros es su voluntad. Si nosotros obramos según su ley, su Torah, según su voluntad, entonces estaremos haciendo las obras del Señor, no nuestras obras, sino que estaremos colaborando en sus grandes y maravillosas obras. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros ahora? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu, dice la palabra, la ley del Espíritu de vida. Andamos según el Espíritu, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son los designios de la carne o la inclinación de la carne o la voluntad de la carne? ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque dice la palabra, Romanos 8:7, no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la Torá. Amén, amén. Creo que está muy claro, queridos hermanos. Mi amada esposa comparte vuelta a Mateo 5 y 7, 19, que lo he leído al principio. Muchas gracias. Saludamos a la familia Lorán también. Quisiera, ya para ir dando los últimos retoques a esta sección, ¿verdad? Isaías 42, vuelvo. Nuestro hermano Guillermo nos está hablando hoy en toda esta sesión de la importancia de o estar sujeto a la carne o estar sujeto a la ley de Dios. Es una decisión que debemos tomar. Obviamente aceptar a Yeshua implica arrepentirse, ser justificados, sin lugar a dudas que el Señor nos va a perdonar, pero la gracia no se termina de completar en nuestras vidas si la ley de Dios no es colocado nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque así está profetizado en Jeremías, así está profetizado en el libro de Hebreos, y no podemos negar esto, ¿verdad? La familia Loram, amén. Qué bueno que están compartiendo. Shalom, hermanos. La gracia es la demanda absoluta en cuerpo, alma y espíritu. Qué lindo.
querido hermana Viviana, pastor Santiago, sin la condenación de la esclavitud. Obedezco por amor en plenitud. Asimismo, lo que venimos hablando bastante tiempo, queridos hermanos, es mucho más exigente. Es todo o nada, justicia total por la cruz. Amén, la paz. Amén. Siempre fue todo o nada desde el principio y mucho más ahora, sí, desde el punto de vista, comparto eso porque ya con la sangre del Cordero y con esta gracia tan maravillosa, negarse a obedecer al Señor, como dice el autor de Hebreos, capítulo 10, verso 26 en adelante, y se mencionaba también, alguien lo mencionaba, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuál es el problema? El problema nunca es de Dios. Vamos a ver qué pasó con Israel, que es nuestra misma situación muchas veces. Esperemos que ya no, ¿verdad? Porque estamos siendo transformados a la imagen y semejanza del Señor. Acá dice la Reina Valera, subtitula bastante bien, Israel no aprende de los errores. Isaías 42, 18, sordos oíd y ustedes ciegos mirad para ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y para mí sordos y ciegos son evangélicos, póngale el nombre que quiera, creyentes, pentecostales, bautistas, no importa la denominación. El Señor viene a buscar a una novia santa sin mancha y sin arruga. ¿Quiénes son los sordos? Los que no quieren oír el evangelio, los que no quieren oír la ley de Dios. Los que no quieren oír, como está diciendo acá la familia Lorán, los que no quieren oír la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios que viene a través de Yeshua nos vuelve a reafirmar, como estábamos viendo recién, por ejemplo, en esta comparación de Lucas 10, el buen samaritano. La gracia vuelve a reiterarte, ¿quién es tu prójimo? La gracia vuelve a decirte, hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con todos los bienes, con todo lo que tenemos. La gracia de Dios vuelve a reafirmar que tenemos que regresar a la senda de justicia por medio de la ley de Dios. Isaías 42, 19 dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Está hablando de Israel, esto es muy fuerte. Esto está hablando de nosotros, los que eran los depositarios de la ley. Nosotros somos los depositarios del evangelio, pero somos ciegos porque queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Qué terrible es matar a un mensajero con un mensaje específico. Mirá, de acá no te apartes, pero al final él hizo lo que se le dio la gana. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Yahweh? Está hablando de Israel. ¿Qué dice la Escritura, amigo hermano? ¿Qué dijo Yeshua? No sigan a los ciegos. Porque si siguen a los ciegos caerán con ellos en el mismo hoyo. Sigamos viendo que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. O sea, no está oyendo con atención. La persona, hermano, que está escuchando el evangelio y sigue practicando el pecado y sigue pisoteando la sangre del Cordero y revolea la ley de Dios para cualquier lado, es una persona que en definitiva no está queriendo escuchar con atención, solamente quiere escuchar lo que a él le conviene en la carne. Y llegamos a este texto, por lo menos yo en esta sesión me he dedicado a estar dando textos que reafirman que la ley sigue vigente, bajo la gracia de Dios, por supuesto, siempre lo estamos enfatizando. Isaías 42, 21 dice entonces, Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar, en elevar la ley y engrandecerla. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es alguien aquí en la tierra hecho de barro para bajar el estándar de la ley? ¿Quién se atrevió de nosotros a bajar el estándar de la ley y que la gracia vuelve a levantar y a colocar en nuestra mente y en nuestro corazón para vivirla, porque es buena, como estaba citando nuestro hermano en Romanos capítulo 6, él se complació porque ama la justicia de una manera maravillosa nuestro Señor. El trono de Yahweh está cimentado en el juicio y en la justicia y nadie va a cambiar esa situación. Y él magnificó esa justicia a través de la revelación de la ley. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, ni una yud, ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. Luego viene en este tiempo, hermano, porque acá en este capítulo
ya está hablando del juicio que venía sobre Israel, las 10 tribus, después iba a venir el juicio sobre el reino de Judá. Mas este pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Iba a venir el juicio, hermano. Estamos leyendo un texto más entre los tantos que hemos leído en este tiempo, ¿verdad? De cómo el Señor castiga severamente cuando nosotros no queremos seguir sus ordenanzas bajo la gracia de nuestro amado Yeshua. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Isaías 42, 24. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? Dios mismo entregó a Israel a Asiria, a Babilonia, a los medos, a los persas, a los romanos, a los egipcios, etcétera, etcétera. No fue Yahweh contra quien pecamos. ¿Cómo pecamos contra Yahweh? Pisoteando la ley. Y pisotear la ley es volver a pisotear también la sangre del Cordero, como dice Hebreos 10:26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si seguimos pecando voluntariamente, no solamente estamos pisoteando la ley de Dios, estamos pisoteando también el sacrificio del Cordero que vuelve a magnificar la ley, no en el templo de Jerusalén, sino en nuestro templo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el verso 24, no quisieron. Amén, mi esposa dice, la ley nos protege, ni que hablar, amén, es una gran realidad. No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Hermano, usted puede ver esto en Jeremías, Ezequiel, profetas mayores, menores, en toda la Biblia. En toda la Biblia. Tenemos que entender, hermano, que estamos ofendiendo al Señor cuando no queremos cumplir la ley del Señor. Y como dice mi esposa, el cerco de protección se cae también cuando nosotros no estamos cumpliendo la ley de Dios. Verso 25, por tanto derramó sobre él el ardor de su ira. La ira de Dios cayó sobre Israel y va a caer sobre la iglesia también, como está escrito, el juicio de Dios comienza en primer lugar por la casa de Dios. Y dice, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, no quiso entender aún así. Y le consumió, mas no hizo caso, hermano. ¿Cuánta dureza hay en el corazón? Como decía nuestro hermano Guillermo, es Israel de aquel tiempo y el de hoy en día también en muchos casos. Decidió, como decía nuestro querido hermano del principio, mi marido va a hacer la carne. Me voy a sujetar a la carne, no a la ley de Dios. Me voy a sujetar inclusive a las directrices de Satanás, porque cuando hablamos de la carne también estamos hablando de Satanás. No podemos servir a dos señores, no podemos servir a medias. La gracia no te da tampoco, quiero que se entienda esto, la opción de que usted ahora, no sé quién enseñó eso, que en la gracia, bueno, estás en la gracia, Dios te perdona, pero en definitiva vos podés elegir tu camino. ¿Qué? Cuando el Señor dijo, este es el árbol de la vida y este es el árbol de la muerte. Cuando el Señor dice, este es el camino de la vida y este es el camino de la muerte. Cuando Él dice, esta es la ley, como decía nuestro hermano Romanos 8, la ley que trae el espíritu de vida y esta es otra ley. Esta es una ley satánica, una ley que te va a llevar a la condenación del infierno. Gloria a Dios. Isaías 51:7, un poquito más, hermano. Isaías 51:7, Juan Bautista Galeano, que nuestro Padre Celestial los bendiga, mi hermano Gustavo y mi hermano Guillermo, gracias, amén, Señor, por poner a estos siervos en nuestro camino. Muchas gracias, hermano. Isaías 51:7, un poquito más, quiero ir redondeando, luego, si tenés el cierre, hermano, si tenés algo más. Isaías 51:7, oídme los que conocen justicia. Con todo respeto, hermano, no lo estoy diciendo porque estaría pecando si lo hago con soberbia. La gran mayoría del pueblo evangélico no conoce casi ni un gramo de la justicia de Dios porque no quieren saber nada con la ley de Dios. Esa ley de Dios que decía nuestro hermano Juan Bautista Galeano, que también está en el Nuevo Testamento, cuidado, porque Yeshua habló mucho de la ley y porque Pablo habló mucho también de la ley. Y porque Apocalipsis mismo habla de la ley
de Dios, pero no conocen la justicia, porque ¿sabe por qué? Porque agarran el Nuevo Testamento y agarran solamente los versículos que son de Dios también, por supuesto, que ocupan un lugar en nuestra vida, pero solamente esos versículos que van a traer prosperidad, que van a traer sanidad, perfecto. Nadie está en contra de esto tampoco, pero todo lo demás al tacho de basura. Todo lo demás al tacho de basura, ¿verdad? No me traiga la ley del diezmo porque yo no voy a diezmar, no me traiga la ley de las ofrendas porque no voy a ofrendar, no me traigas la ley de que no se puede adulterar, porque cuidado, hoy dentro del Evangelio, hermano, nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado, hay pastores diciendo, bueno, el amor de Dios está concubinado, está junto, ¿verdad? Está todo bien, ¿verdad? Evidentemente no conocen la justicia de Dios. Isaías 51:7, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Oídme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Es imposible conocer la justicia de Dios si usted no medita en la ley del Señor de día y de noche. Punto seguido, no teman afrenta de hombre, ni desmayen por sus ultrajes. A mí me gusta muchísimo, hermano, este texto bíblico, ¿verdad? Porque como decía mi hermano Guillermo, al principio, somos atacados, somos perseguidos, ¿verdad? A pesar de que hablamos en la ley, bajo la gracia, en la ley, bajo la gracia, la ley de la gracia. No hablamos solamente de la gracia sin la ley, sino que hablamos de la gracia y de la ley. Gloria al Señor, que no se contradicen, que se ayudan, que caminan juntos, que trabajan juntos. ¿Y qué dice acá? No teman afrenta de hombre. Nos van a señalar mucho, nos van a apedrear mucho, ¿verdad? Pero tenemos que enseñar la verdad, hermano, porque ustedes y yo corremos un peligro muy serio si hablamos solamente de la gracia y no hay ninguna demanda. Corremos un peligro muy grande. Querido hermano Guillermo, te cedo la palabra ya. Sí, gracias, Gustavo. Quería leer un pasaje porque no me gusta confiar en mis pensamientos ni quiero tampoco A ver. transmitir pensamientos míos. Entonces, aprovechando el tiempo, Ezequiel 16, del 4 al 15. Aquí vamos a ver exactamente lo que estamos hablando hoy. Casado en la ley, bajo la gracia. Vamos a ver la gracia del Señor. Vamos a ver cómo el Señor da vida y cuál es su expectativa, pero vamos también a ver, un casamiento, pero vamos también a ver una elección, ¿sí? Una elección a seguir la inclinación de la carne, lastimosamente, pero aún así el Señor tiene un propósito, tiene un plan, y si es que nosotros entendemos su palabra, lo escuchamos y ponemos en práctica lo que leemos, el Señor puede rescatarnos aún de lo más bajo, puede limpiarnos, puede transformarnos y puede, como dice el nuevo pacto, colocar su Torah en nuestro corazón. En Ezequiel 16:4 dice, y en cuanto a tu nacimiento, está hablando de Jerusalén, la ciudad amada, la mujer de Apocalipsis, dice, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Es decir, no hubo quien tuviese misericordia de esta ciudad, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste, lo cual también se puede aplicar a todos nosotros. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Ahí está la misericordia, la gracia, para que no digan que no estamos hablando de gracia, que no estamos predicando la gracia del Señor. Pero esta gracia tiene un propósito, la gracia completa, o sea, para realmente reconocer que el Señor usa gracia para con nosotros, debemos entonces, debemos reconocer que la gracia tiene un propósito, es limpiarnos, es darnos vida,
pero es darnos vida para que tengamos un marido y para que sirvamos a ese marido según su voluntad. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Aquí está el problema. Cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, usa de su gracia para darnos vida. El problema es cuando estamos desnudos y descubiertos. Y cuando estamos vestidos, Apocalipsis también nos revela que el lino fino con el cual se viste la mujer, que no tiene mancha ni arruga, el lino fino es las obras justas de los santos. Y yo pasé otra vez junto a ti, es decir, la obediencia. Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto, el manto es el reino, es decir, la hizo parte de su reino, cubrí tu desnudez con su reino, con sus obras, y te di juramento, y entraste en pacto conmigo, dice Yahweh el Señor, y fuiste mía. Hay un casamiento, por eso el título de hoy, casado en la ley, porque hay un pacto, es un pacto legal, hay un juramento. No es porque sí, no es porque quiero, es un proceso legal y fuiste mía. Somos del Señor a través de un proceso legal, a través de un pacto, a través de un juramento, a través de la sangre derramada del Mesías. Te lavé con agua, que es la palabra, te instruí, lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite, te di el espíritu, te vestí de bordado. Estas son las obras del Señor que Él coloca en nosotros o que se producen por estar Él obrando en nosotros. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, es decir, hasta nos adorna el Señor. Puse joyas sobre tu nariz, tal vez la frente, zarcillos en tus orejas, adorné tus oídos para que escuches mejor mi palabra, y una hermosa diadema en tu cabeza, una corona, la hizo reina, la hizo reinar. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, las obras justas de los santos, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura, porque era hermosa, por la hermosura del Señor, por causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Yahweh el Señor. ¿Qué es lo que Él puso sobre nosotros? Él puso sobre nosotros su manto, su reino, sus obras, el vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Son es la hermosura que el Señor puso sobre nosotros. Pero, dice la palabra, versículo 15, lamentablemente confiaste no en el Señor, sino en tu hermosura, en tus caminos, en tus pensamientos, en tu inclinación, y te prostituiste. Entonces, aquí está hablando de la gran ciudad que se ha prostituido a causa de tu renombre y derramaste tus prostituciones a cuantos pasaron. Suya eras. Aquí están los otros, las otras cabezas, los otros maridos de la mujer. Entonces, suya eras. Pero el Señor tiene un plan de restauración para nosotros, como vemos en Romanos 7:25, dice el Señor, así que, dice Pablo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces sirvamos con la mente a la ley, a la Torá del Señor, y no más sirvamos con la carne a la ley
del pecado. Esa es mi conclusión. Amén. Muchísimas gracias, querido hermano Guillermo. Sea el shalom, el tiempo ya se nos ha pasado un poquitito. Recordarle a los hermanos, estamos a veces con el calendario un poquito, digamos, en movimiento. En cualquier momento le estamos avisando, tal vez yo personalmente, tal vez el sábado esté saliendo al aire nuevamente para seguir con la temática la salvación se recibe o se rechaza. Recuerden que a partir del 20 de diciembre estamos viajando a la Argentina, ¿verdad? Hasta el 3 de marzo, para aquellos que quieran que podamos llevar la enseñanza por la República Argentina con nuestro hermano Nagui. Vamos a estar conversando, tal vez en 15 días prosigamos todavía sacándole el jugo a esta temática. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Gracias por los saludos de familia Fernández, gracias por el respaldo. Dice el Señor, guarda y proteja siempre a los verdaderos siervos del Señor, sea reprendida toda represalia del mal, amén, ante la exposición de su palabra. Mi esposa también, gracias Padre por estas enseñanzas. Señor, en el nombre de Yeshua, que esta palabra, esta semilla caiga en buena tierra, que podamos entender cómo funciona, Señor, cómo se mueve, por decirlo de una manera, este mecanismo, este motor de la gracia y la ley y la gracia, que lo podamos comprender bajo la unción y la guía de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, porque no podemos estar sin ley y tampoco podemos estar sin gracia, Señor. No podemos estar solamente con la ley y sin la gracia, no podemos estar con la gracia y sin la ley. Señor, abre el entendimiento de tu pueblo, Señor, que podamos seguir repasando estos textos. Tú nos sigas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, nos des el buen entendimiento, Padre. En el nombre maravilloso de Yeshua, amamos esta gracia que nos ha justificado, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado la sangre del Cordero, y amamos esta ley que tú mismo has engrandecido, Señor, allí en los cielos, y la has engrandecido ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por este tiempo, Padre, que nos has permitido junto a mi hermano poder compartir con tu pueblo, y decimos amén y amén. Shalom, queridos hermanos, amén. El Señor les bendiga. Shalom.